Al ministro de Trabajo y ha dicho que de ser necesario, ¿qué podemos entender por si es necesario pedirá la cuestión de confianza? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Marisol. Me imagino que querrá hacer cuestión de confianza de la presencia de Maraví, con lo cual se demostraría que Maraví, el señor Cerrón, Bellido y el propio presidente Castillo corresponden pues a la misma línea política, ¿no? Y que estos escarceos que se decían de que se le había pedido la renuncia y que iba a salir del gabinete y que había una distancia entre Cerrón y Castillo, pues no parece ser tan cierta, cuando ahora el propio Premier hace causa cerrada respecto del ministro Maraví, quien hace algunos días ha sido también alabado por el propio presidente de la República, ¿no? Entonces hemos visto algunas expresiones que no han sido ciertas, que de alguna manera han sido para la tribuna, pero que en verdad revelan una sola línea política, ¿no? Y querrán forzar, me imagino, la cuestión de confianza para que el Congreso digamos, aterrado de que pueda utilizar una de las dos cuestiones de confianza antes de la disolución total del Congreso, pues no la dé, y así como le dio a regañadientes la confianza al primer Bellido, Claro. también no interpele mañana a Maraví y lo censure, para evitar que la cuestión de confianza de Bellido se haga realidad. Ahora, doctor, ¿esta cuestión de confianza la puede pedir el primer ministro llegando al Congreso o tiene que esperar luego de la interpelación? En principio no procedería la cuestión de confianza del Premier sobre un ministro, porque lo que dice la Constitución es que el Premier puede pedir cuestión de confianza sobre las políticas de gobierno y los ministros pueden pedir cuestión de confianza sobre cada ministro. Es decir, correspondería en todo caso a que Maraví haga cuestión de confianza sobre sí mismo. Voy a interrumpirlo no un segundo, doctor Quiroga, porque precisamente mientras que conversamos vemos las imágenes del ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien está abandonando ya el Parlamento Nacional luego de reunirse con la bancada de Perú Libre. Eli Yutronich, infórmanos, por favor. Ministro, buenas noches. Ministro, buenas noches. Unas palabras, por favor. Ministro, buenas noches. Marisol, precisamente en este momento se está retirando el ministro de Trabajo, Iber Maraví, sin dar ninguna declaración a la prensa. Lo hemos llamado insistentemente, pero ni siquiera ha intentado acercarse a nosotros para comentarnos qué temas estuvieron tratando al interior del Congreso, y vemos cómo se retira precisamente en este momento, Marisol. Bien, gracias, Eli. Regresamos contigo en cualquier momento desde el Congreso de la República y retomamos esta información que teníamos con el doctor Aníbal Quiroga, quien nos comentaba que no procedería esta cuestión de confianza porque esto, según la Constitución, es por políticas de gobierno y no por un ministro. Claro, es la política de gobierno y lo que corresponde al ámbito del primer ministro, pero al ámbito del primer ministro no le corresponde ser guardián de nido de un ministro, ¿no? No puede estarlo protegiendo de esa manera, porque además el propio artículo 132 señala que los ministros pueden hacer cuestión de confianza por sí mismos. Entonces, es evidente que si el ministro puede hacer confianza sobre su propio cargo, ¿qué sentido tiene que el primer ministro haga cuestión de confianza de todo el gabinete sobre la cabeza de un ministro, ¿no? Eso no es un tema razonable ni se desprende de una interpretación natural de la Constitución. Pero claro, ellos lo van a querer forzar para mantener a troche y a moche a Maraví en el gabinete, con el temor del Congreso de que si lo censuran o le niegan la confianza, pues sería uno de los supuestos de la disolución del Congreso. Claro, que finalmente, al parecer, eso es lo que buscan, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo debería de proceder el Congreso de la República el día de mañana? Bueno, recibir la presencia de Maraví, escuchar las respuestas a la interpelación, votar la interpelación y si quieren luego censurarlo, pues censurarlo, ¿no? Y si Bellido quiere plantear una cuestión de confianza, no aceptársela, ¿no? De hecho, la ley autógrafa que ha sido aprobada por el Congreso y que está pendiente de ser promulgada por el presidente de la República dice exactamente eso. Entonces, no le correspondería a Bellido plantear esta cuestión de confianza porque, como repito, hay un canal directo para que un ministro haga cuestión de confianza sobre su cabeza y no tiene sentido arrastrar a todo el gabinete y comprometer a todo el gobierno por la presencia de un ministro. Claro, sobre todo que ahora el Premier hace una defensa cerrada del ministro de Trabajo cuando hace unas semanas, recordemos, le estaba pidiendo su renuncia, ¿no es cierto?, con
Es que en verdad, Sí. es que en verdad Marisol no está defendiendo a Maraví. Lo que está tratando es de lidiar rápidamente a la disolución del Congreso. Así como la llamada Asamblea Constituyente se hace para perpetuarse en el poder, lo que se quiere ahora es llegar de la manera más corta posible a la disolución más pronta del Congreso. Ese es el objetivo. Y hay que ver si el Congreso se lo va a permitir o no se lo va a permitir. Ahora, durante esta tarde en el Twitter oficial, que es la cuenta oficial del Ministerio de Trabajo, se hizo una defensa, ¿no?, al ministro de Trabajo con diferentes testimonios de sindicatos, de personas que pertenecen a diferentes sindicatos. ¿Esto es legal? Es decir, ¿una cuenta oficial puede hacer defensa al ministro de turno? No, por supuesto que no, y no lo hemos visto nunca en el pasado, ¿no? Cada ministro se defiende por sí solo y tiene que comparecer en el Congreso con relación a su cargo y a lo que está haciendo, pero también hemos visto la semana pasada, en Semana de Representación, como diversos congresistas y hasta la propia vicepresidenta hace campaña por una asamblea constituyente que no está en la Constitución. Entonces estamos viendo cómo cada día se degrada más la política y se degrada más el sistema constitucional peruano. No sorprende que esto parta, y tampoco sorprendería que mañana Canal 7 salga con todo el despliegue a defender a Maraví, ¿no? Están utilizando todos los resortes de poder del Estado para lograr sus propósitos muy distintos a lo que es la política general del gobierno. Claro, y sobre este tema, el Premier hoy en conferencia de prensa ha dicho que habrá que ver si son cuentas oficiales. Es decir, el Premier Guido Bellido no sabe que hay una cuenta oficial de cada ministerio. Bueno, la vez pasada también dijeron que habría que ver si algunas fotos que estaban ahí eran fotos o no eran fotos, ¿no? Ahora, este tema... Es parte de también una estrategia, negar la realidad, ¿no? ¿Esto configura algún delito, doctor Quiroga? ¿Configura algún delito? No es un delito, pero es una falta administrativa y también es una infracción a la Constitución. Podría ser llamado al Congreso también para responder por eso, porque la cuenta oficial del Ministerio no está hecha para la exaltación personal de ningún ministro, ni el culto a la personalidad, pero esa es también una táctica de la izquierda, el culto a la personalidad. Bien, gracias al doctor Aníbal Quiroga por todos esos alcances esta noche en la edición central. Buenas noches. Me encanta. Buenas noches, Marisol. Vamos a seguir, por supuesto, conversando.